Shalom amigos, una parasha más, una semana más, en la cual estaremos aprendiendo de la energía de esta semana, la Parashat Balak. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Parashá Balak. Bilam, profeta de las naciones. Dios en su sabiduría decidió que las naciones gentiles tuvieran un profeta que de alguna manera fuese equiparable con Moshe, aunque en realidad muy inferior a él, para que no pudieran arguir que si hubieran tenido a alguien capaz de comunicarles la voluntad de Dios, habrían sido tan modelo de virtudes como Israel. Rambán a Devarim 34:10. Bilam fue ese profeta. Esta sidra gira en torno a su capacidad de maldecir y a sus tentativas contratadas por el rey Balac de Moab de execrar a la nación judía en su marcha triunfal hacia Eretz Israel. Como antecedente, cabe señalar que los sabios enseñan que hay un instante cada día en el que Dios se enfurece. Avodat Zará 4a y Berajot 7a. Momento en el cual dicta sentencia contra los pecadores. Obviamente, quien ha cometido transgresiones es más vulnerable en esa fracción de tiempo. Y Bilán tenía el talento de saber cuándo ese instante llegaba. Una maldición en ese momento podría someter a su víctima a la condena de Dios. Por ello, Balac contrató a Bilán para maldecir a Israel, mas Dios frustró su plan al decidir que no dictaría sentencia ese día. Esta sidra trata entonces de los múltiples intentos infructuosos de Bilán y de la forma en que Dios le insistió que bendijese a Israel. En realidad, tales bendiciones fueron tan plenas de significado e importancia que los sabios incluso pensaron en hacerlas parte de las plegarias diarias del Shema. El motivo por el cual Dios quiso que fuera precisamente por medio del malvado e inmoral Bilán que esas sublimes bendiciones le fuesen concedidas a Israel. Fue para que el mundo entero supiera que ningún ser humano es capaz de dañar a Israel si ello va en contra de la voluntad de Dios. Shelah. Balak. Aunque era el rey de Moab, no se menciona su título aquí, quizás porque había gozado de gran renombre como un poderoso guerrero, mucho antes de ascender al trono. Con esto la Torá quiere darnos a entender que incluso Balac, no un enclenque reyezuelo, que dependía de terceros para combatir sus batallas, estaba amedrentado por el paso arrollador de las huestes israelitas, aunque podría asimismo ser que Balac no fue un monarca desde el principio y que su pueblo lo elevó a tal rango como resultado de su temor ante Israel. Rambán. Según Rashi, al versículo 4, Balac ni siquiera era moabita, sino un aristócrata extranjero a quienes los moabitas designaron para que los dirigiera en su lucha contra Israel. Todo lo que hizo Israel al amorreo. Los moabitas habían confiado en los poderosos reyes amorreos Sihón y Og para que los protegieran. Pero si estos habían sido incapaces de detener la marcha de Israel, ciertamente Moab corría riesgo de perecer. Rashi.
Los moabitas sentían ese temor a pesar de que Dios había prohibido a Israel atacar a Moab. Devarim 2:9-19. Porque pensó Balac, parte de los dominios amorreos había pertenecido una vez a Moab. Ahora bien, si Israel no titubeó en tomar esa parte del patrimonio de Moab, podía esperarse de ellos que ignorasen el mandato de Dios y se apoderasen a sí mismo del resto. Tanjumá. Pues numeroso era. El pueblo de Israel se había multiplicado milagrosamente durante su cautiverio en Egipto, en tanto que Moab era una nación relativamente joven con un crecimiento demográfico normal, razón por la cual estaba en desventaja numérica frente a los israelitas que avanzaban hacia su territorio. Rambán. Moab y Madián habían sido enemigos tradicionales, mas ahora hacían unidad de acción para responder a la amenaza que creían que Israel representaba, temiendo que arrancara de cuajo y destruyera todo a su paso, como un toro que arranca las raíces del pasto de manera tal que nada queda del mismo. En búsqueda de alguna fórmula para salvarse, Moab tenía la esperanza de que los madianitas, entre quienes Moshe había vivido cuando se fugó de Egipto de joven, pudiesen explicar el secreto de su éxito y cómo contrarrestarlo. Los madianitas dijeron que su fuerza residía en su boca, por lo que los moabitas mandaron llamar al malévolo profeta Bilam, cuyo poder era su capacidad de maldecir. Rashi. Junto al río. Según Onkelos y Targún Yonatán, este era el Éufrates, el cual en virtud de ser el cuerpo fluvial más importante de la región, simplemente era conocido como el río, de la misma manera que el Nilo era llamado el río a secas por los egipcios, la tierra de los integrantes de su pueblo. Es decir, la tierra natal de Balac era Aram, donde vivía Bilán. Bilán había predicho que Balac sería rey, por lo que el nuevo monarca de Moab sabía de la destreza de Bilam por experiencia propia. Rashi. Mas según Ibn Ezra y Rambán, el versículo se refiere a la tierra natal de Bilam, y de hecho, según el Midrash y el Zohar, Bilam era descendiente de Labán, quien era de Aram, y le enseñó las artes ocultas que ahora le solicitaban que ejerciera contra Israel. Balac esperaba que la maldición de Bilam le permitiera a él y a sus cohortes derrotar a Israel en el campo de batalla. En realidad, al hablar del supuesto poder de Bilam, deben decir, Balac solo lo estaba adulando porque sabía que el poder de Bilam se limitaba a saber el momento más oportuno para invocar la ira de Dios por medio de una maldición. Si no fuera así, Balac habría solicitado que lo bendiga con éxito en sus propios emprendimientos. Seforno. Por ello mandó a sus emisarios a convocar a Bilán, no para que profetizara, aunque Bilán era un profeta, sino para pronunciar una maldición para asegurarse de que Bilán no pudiera alegar que carecía de las herramientas necesarias. Balac envió sortilegios, los medios y procedimientos que Bilam requería para realizar conjuros. Rashi.
Los funcionarios de Moab. A partir de este momento, los ancianos de Madián, quienes habían sido parte de la delegación, ya no son mencionados, pues habían decidido de antemano que si Bilam se rehusaba, ello indicaría que era un farsante, por lo que partieron cuando pidió una noche de prórroga. Rashi: maldice por mí. En su petición, Balac empleó el término hará, que es una forma menos cruenta de maldición que Cabá, porque solo quería salvar a su pueblo de ser conquistado u hostigado. Por ende, solo solicitó la capacidad de ahuyentar a Israel, no que fuese destruido. Mas el odio de Bilán por Israel era mucho mayor, por lo que empleó una forma mucho más fuerte de maldición, hablando de erradicarlo del todo, lo que implicaba su destrucción total. No obstante, posteriormente Balac mismo empleó esta expresión más fuerte, quizás porque al aumentar su temor de Israel, su odio hacia él también creció. Mas al prohibirle ir, Dios usó la forma menos dura de maldición, lo taor, para dejar claro que no debía pronunciar ninguna maldición de la clase que fuere. Fiel a su carácter lisonjero, Bilam dijo que iría a bendecir a Israel. Pero Dios le respondió: Israel ya es bendito, por lo que no necesita ni de tu maldición ni de tu bendición. Rashi: con ustedes. Según Rashi, basado en Tanjumá, Bilán escogió sus palabras con cautela, pues era demasiado soberbio para admitir que Dios le había prohibido categóricamente ir. En consecuencia, al decir con ustedes, implicó que solo era con esta comitiva, que no podría ir, dejando entrever que si Balac mandase otra de superior jerarquía, la respuesta podría ser diferente. Y como los versículos siguientes lo muestran, Balac entendió el mensaje. Por otra parte, Bilam pensaba con toda seguridad que Dios podía cambiar de opinión o que Balac podría abandonar el plan, salvando así a Bilam de la vergüenza de tener que volver a rehusarse. Continuando con las interpretaciones del Midrash, que se enfocan en el vil carácter de Bilán, Rashi destaca que al hablar de una casa llena de oro y plata, Bilam reveló su codicia, dando a entender que si fuese capaz de transgredir la palabra de Dios, desde ya lo haría, mas solo por una exorbitante suma de dinero. Gurarie. Con esto implicó que le saldría mucho más barato a Balac pagarle por una maldición que surtiera efecto en vez de invertir incluso más dinero en mantener un ejército que no necesariamente ganaría en el campo de batalla. El permiso ambiguo de Dios. La aceptación de la misión de Bilán por parte de Dios es difícil de entender, por lo que presentamos algunas de las interpretaciones que se han dado de esto. Rashi, en su respuesta, Dios empleó el término lejá, para ti, que asimismo denota para tu beneficio, y significa que si Bilán sentía que le convendría financieramente ir, y su codicia ya había sido mostrada por sus anteriores diálogos con los emisarios, entonces podría hacerlo.
Mas Dios le dijo claramente que tal permiso solo se aplicaba a su derecho de ir, pero no se le permitía decir lo que quisiera, y además solo podría decir lo que Dios le informara. Ibn Ezra, algunas veces las súplicas de la gente pueden influir en Dios a que haga cosas que Él no aprueba. Un ejemplo de ello es el permiso que le dio a la nación de mandar espías a Eretz Israel, a pesar de que les había prometido que la tierra era buena y no tenían nada que temer. Puesto que Bilán estaba tan ansioso por ir, Dios le dio licencia para hacerlo, aunque le advirtió que no podría decir lo que quisiera contra ellos. Rambán añade que ello se resume cáusticamente en la máxima que dice: la persona es llevada por el camino que desea recorrer. Bamidbar Rabá 20:12. Dios estaba enojado porque Bilán emprendió la marcha pese a saber que sería una terrible equivocación. Rambán. Desde el principio Dios le dijo a Bilam que no debía maldecir a Israel, y éste le informó a los emisarios de Balac en tal sentido, ante lo cual Balac, sin duda de la naturaleza codiciosa y arrogante de Bilam, simplemente supuso que con una comitiva de rango superior e insinuaciones de generosa recompensa, Bilam vendría raudo y veloz. Cuando llegó la segunda comitiva, Bilam dijo que tenía que consultarlo con Dios, lo que era correcto, mas no les dijo lo que Dios le había comunicado. Dios le había dicho que podía ir siempre y cuando los emisarios aceptasen sus condiciones, es decir, que pronunciaría solo las palabras que Dios le dijera, no una maldición. Todo esto sucedió de este modo, debido a que Dios quería que Bilán en efecto fuese y bendijese a Israel, de manera tal que las naciones supieran que incluso su propio profeta se vio forzado a pronunciar su bendición para el pueblo elegido de Dios. Mas Bilán no informó a la comitiva sobre esto, dejándolos creer que se le había permitido maldecir. Con ello profanó el nombre de Dios, porque les hizo creer que Dios se había retractado de su palabra, y porque posteriormente, cuando Dios le ordenó bendecir, Balac y su pueblo estarían seguros de que Dios, y no Bilam, los había engañado. Midrash Hagadol. Citando a Mishnat Rabbi Eliezer, capítulo 10, Dios suele encumbrar a los enemigos de Israel antes de destruirlos. Bilán merecía ser castigado por su gran deseo de maldecir a toda una nación que no había hecho nada contra él, por lo cual Dios lo dejó pensar que se le permitiría ir siempre y cuando Balac le diese suficiente dinero y honor. Se levantó Bilam. Los sabios en Sanedrín 105b describen el entusiasmo de Bilam de manera despectiva. El odio hace que la gente viole normas de conducta y vemos que, ciertamente no era apropiado que un hombre del prestigio de Bilán ensillara él mismo su burra. Empero, odiaba tanto a Israel que no dejó que la dignidad obstaculizara su camino, e incluso se levantó al alba para hacerlo. Por eso Dios dijo: malvado, su patriarca Abraham te precedió.
Se levantó incluso más temprano y ensilló su burro para hacer mi voluntad, llevando a su amado hijo Yitzhak al altar como sacrificio. Además, el versículo dice que fue con la gente de Balac, implicando que Bilam apoyaba de todo corazón su deseo de maldecir a Israel. Rashi. Dios obstruye el camino de Bilam. Como se explicó anteriormente, Bilam fue con el permiso de Dios, mas con la esperanza o derechamente con la intención de burlar su voluntad. No obstante, para mostrarle tanto a él como a sus acompañantes moabitas que era impotente de actuar por su cuenta, Dios despachó a un ángel para que le cerrara el paso. Su incapacidad de ver al ángel, sino hasta el final de este suceso, mientras que su burra sí lo percibió o incluso vio, refutó su presunción insolente de que conocía la voluntad de Dios y de que, en cierta forma, era su portavoz. Un ángel de Hashem. El empleo de Hashem, nombre que expresa la compasión de Dios, implica que Dios estaba siendo misericordioso con Bilam al enviar un ángel para salvarlo de un pecado que lo conduciría a su propia destrucción. Rashi. Y vio la burra. Rashi y Rambán discrepan sobre qué vio exactamente el animal. Según Rashi, se les permite a los animales ver seres espirituales imperceptibles al ojo humano, porque la inteligencia humana provocaría que la gente viva en un estado de temor constante si pudiese percibir todo lo que la rodea. Rambam, por su parte, afirma que los ángeles no son seres físicos y no pueden ser vistos ni por personas ni por animales, a menos que asuman forma humana, como cuando visitaron a Abraham, en cuyo caso son visibles a todo el mundo. En el caso de Bilam, no fue que la burra efectivamente vio al ángel, sino que sintió que estaba en peligro, pues, en un sentido metafórico, un ser con una espada desenvainada estaba frente a ella, y su espada desenvainada en su mano. Esta confrontación simbolizaba la rivalidad eterna entre la voz de Jacob, de Torah y plegaria, y la espada de Esau. El ángel estaba a punto de mostrarle a Bilán que si intentaba usurpar el poder de la voz y usarlo para dañar a Israel, quedaría sometido a la espada que caracteriza a las naciones gentiles dirigidas por Esau. Rashi. Rashi cita un texto de Tanjumá que sostiene que las 3 veces que la burra vio al ángel simbolizan a los 3 patriarcas, en el sentido de que fue como si cada vez un patriarca diferente se interpusiera en su camino. La primera vez, en el versículo 22-23, el ángel le impidió que procediera en línea recta, mas podía ir hacia la derecha o hacia la izquierda, simbolizando que Bilán podía maldecir a la facción de la descendencia de Abraham que se había desviado del camino correcto, es decir, los descendientes de Ismael o de Keturá, esposa de Abraham después de la muerte de Sará, mas no podía dañar a los descendientes de Yitzhak, heredero y continuador de la línea de Abraham. La segunda vez, en el versículo 24-25, la burra solo tenía un estrecho pasadizo para evitar la espada, lo que aludía a Yitzhak, quien tuvo solo un hijo indigno, Esau,
Finalmente, la tercera vez, versículos 26 y 27. El paso estaba totalmente cerrado para la burra, simbolizando a los hijos de Jacob, quienes eran todos justos y por lo tanto inmunes a las maldiciones de Bilam. La burra de Bilam habla. En un milagro a todas luces inusitado, a la burra de Bilam se le concedió ahora el poder del habla para amonestarlo por haberla golpeado. El objetivo del milagro era mostrarle a Bilam que incluso las funciones normales del hombre, como la facultad de la palabra, están bajo el control de Dios, y que si una bestia de carga podía hablar de manera inteligente, ciertamente Bilam podía ser forzado a decir lo que Dios quería que dijese, y asimismo podía ser silenciado si se oponía a la voluntad de Dios, lo que le demostraba que sus hechizos nada podían contra la voluntad divina. Rambán. Kli Yakar comenta que Dios quería que Bilam supiese que, así como se le había permitido a la burra hablar para la mayor gloria de Israel, también se le había concedido a Bilam el don de la profecía por una sola razón. No porque la mereciera, sino solo para que pudiera pronunciar las bendiciones que Dios estaba a punto de poner en su boca. Otros comentaristas sostienen que sirvió para mostrarles a los ancianos de Moab, quienes presenciaron la humillación de Bilam, que el gran profeta no era sino un títere en las manos de Dios. Rabbi Munk. Estas 3 veces. Esto alude al posterior mérito de Israel, que lo protegiera de los futuros émulos de Bilam, que quisieran dañarlo. Tendría lugar 3 veces al año, Shalosh Regalim, durante las 3 festividades de peregrinaje, de Pesach, Shavuot y Sukkot, cuando el pueblo de Israel deja sus campos y casas sin protección y acuda al templo de Jerusalén. ¿Acaso Bilam pensaba que podría dañar a un pueblo con semejante fe en Dios? Rashi. Ahora te mataría. La reacción de Bilam al reproche de la burra nos deja perplejos. En presencia de un evidente milagro inédito en la historia, lo único que se le ocurrió fue amenazar al indefenso animal, como si eso asimismo hubiese silenciado a Dios. Esto es otra viñeta de su filosofía pagana que probablemente consideraba a Dios como un jefe superior de fuerzas heterogéneas, cuya voluntad puede ser desafiada por quien tenga la capacidad de dirigir poderes cósmicos. Esta es la misma óptica de Bilam, que lo llevaba a pensar que sus estratagemas podrían conseguirle autorización para aceptar el ofrecimiento de Balac y, en definitiva, maldecir a Israel. Rabbi Hersh Goldrum. Bilam quedó en ridículo a ojos de sus acompañantes. El hombre que decía poder matar a todo un ejército con sus maldiciones necesitaba una espada para deshacerse de su burra. Rashi. Y abrió Hashem. De este versículo resulta obvio que Bilam no estaba acostumbrado a ver ángeles, porque si lo hubiera estado no habría sido necesario que sus ojos fuesen abiertos. Ello asimismo prueba que no era profeta, porque incluso Agar, la esposa de Abraham, y Gehazi, el siervo del profeta Elisha, vieron ángeles, aunque no eran profetas. Si Bilam hubiera sido un verdadero profeta,
no habría tenido dificultad en ver un ángel, mas su vulgar carácter le impedía incluso ese nivel de revelación. En realidad, Bilán era hechicero, no profeta, y las sublimes profecías pronunciadas más adelante en esta sidra fueron anomalías transitorias que Dios le concedió solo en honor de Israel. En efecto, luego de su ignominioso retorno a su tierra natal, nunca volvió a profetizar y retrocedió a la condición de hechicero, como todos siempre lo habían conocido. Yehoshua 13:22. Bilán, hijo de Beor, el hechicero. Rambán. ¿Por qué? El ángel sabía perfectamente lo que había sucedido, pero lo amonestó por ser insensible a las señales de Dios. 3 veces el ángel le había impedido continuar con su pérfida misión, y 3 veces insistió, manteniéndose indiferente al ángel que se le interponía, esgrimiendo su espada. Seforno. De manera santurrona y cínica, Bilán fingió ser un obediente siervo de Dios, ignorando que el ángel representaba la ira de Dios contra los verdaderos motivos que lo impulsaban a ir: maldecir a Israel. Por ello, cuando dijo que estaba presto a retornar, estaba eludiendo la verdad. Rabí Hersh Goldgrun. Ahora se vio obligado a admitir que, a pesar de sus alardes de conocedor de la voluntad de Dios, no podía, a diferencia de su humilde burra, ni siquiera percibir la presencia de un ángel. Por otra parte, al ofrecerse a regresar, de hecho estaba insinuando con temeridad que Dios se estaba contradiciendo, como si dijera: Dios mismo me dijo que fuera, y ahora manda un ángel para revocar su mandato. Incluso después de que el ángel le advirtió que fuera, su condición de decir solo lo que Dios le informase, Bilam aún albergaba esperanzas de poder proferir una maldición, porque el versículo 35 afirma que fue Im Sharei Balak con los funcionarios de Moab, y el término Im, con, implica que hacía unidad de acción con ellos a nivel de intencionalidad. Rashi. La actitud de Balak habla por sí sola. Aunque se había esforzado mucho para inducir a Bilam a que viniera, pues lo conocía desde la época que estuvieron juntos en Aram, y sí estaba convencido de que Bilam era su única esperanza. Sin embargo, lo trató con desprecio. En principio lo recibió con un ataque verbal, acusándolo de solo estar interesado en su honor personal. Luego, cuando preparó un banquete para Bilán y su comitiva, les envió los alimentos sin siquiera dignarse a acompañarlos o a invitarlos a su propio aposento real. A la luz del concepto judío según el cual los sabios son personas santas a quienes debemos dirigirnos con deferencia máxima, la actitud de Balak hacia uno de sus propios hombres santos es digna de escándalo. La palabra que ponga Dios en mi boca. Dios le ordenó a Bilam humillarse y declarar que pudo venir solo porque Dios se lo había permitido, y no detentaba poder alguno de decir nada que no hubiera sido autorizado por él. Rambán. Las alturas de Baal. Balac llevó a Bilán a una colina en la que se erguía un ídolo de los moabitas.
Baal, confiando en que ello lo inspiraría y quizás incrementaría la eficacia de su anhelada maldición. También quería que Bilam viera el campamento israelita, pensando que esto exacerbaría su odio hacia Israel y que quizás la maléfica mirada del profeta pudiera tener un efecto perjudicial sobre los judíos. Bilán empezó a trabajar en buscar la forma de lanzar una maldición mortífera, todavía con la esperanza de que podría apaciguar o soslayar a Dios. Bilán levantó 7 altares y degolló 7 sacrificios como prólogo a cada intento de maldecir, lo que aludía a un significativo simbolismo. 7 personas habían erigido altares a Dios: Adán, Hebel, Noah, Abraham, Yitzhak, Jacob y Moshe. Bilán le estaba diciendo a Dios: ¿por qué te agradaron aquellos altares? ¿Acaso no fue por el servicio que te ofrecieron? ¿No es entonces preferible que te sirvan 70 naciones en vez de solo una, Israel? Tanjumá. Rashi, al versículo 4, cita otro comentario similar al de Tanjumá, en el sentido de que Bilam aludió a los 7 altares erigidos por los patriarcas en diferentes momentos. No obstante, al hacer caso omiso de los argumentos de Bilam, Dios estaba demostrando que no se interesa por cantidades, sino por la sinceridad, y que los sacrificios que pudieran traer todas las 70 naciones, por impresionantes que parezcan, debido a su enorme escala, empalidecen en comparación con la dedicación que Israel demuestra por la Torá. E hizo Balac. Bilán quería que Balac colaborara con él en ofrendar los sacrificios, uno de ellos degollando y el otro arrojando la sangre sobre el altar. Rambán. Es probable que Bilán, sabiendo que Dios estaba molesto con él, esperara invocar el mérito de los moabitas, quienes se consideraban víctimas inocentes de una eventual agresión israelita. Aunque se le había advertido a Bilán que no hiciese nada sin instrucciones previas de Dios, sintió que esa advertencia solo aplicaba a sus intentos de invocar los poderes impuros de la magia negra, mas no que le prohibía servir a Dios de la manera tradicional. Ora Hayim. Y se le apareció Dios a Bilam. Este término implica que Dios se le apareció a Bilam solo en muy contadas ocasiones, e incluso entonces con reticencia, por así decirlo. Aquí él concedió profecía solo en aras de Israel. El verbo vayikar conlleva una alusión adicional, pues está emparentado con el término keri, que designa una forma de contaminación. Este vocablo fue elegido para mostrar que la revelación a Bilán era intrínsecamente deshonrosa y solo obedeció a la apremiante necesidad del momento. Rashi. La primera bendición de Bilam. Todos los esfuerzos de Bilam fueron infructuosos, debido a que Dios le concedió profecía, aunque no para maldecir, asestándosele sucesivos golpes a sus esperanzas. Bilam fue forzado a pronunciar bendiciones sobre Israel. Declamó su parábola. El vocablo declamó, mazá, es frecuentemente empleado respecto de una profecía pronunciada en voz alta. Ibn Ezra.
Baal Haturín comenta que Bilam elevó la voz para que su profecía fuese oída por todas las 70 naciones, y ello inspirase envidia y odio contra Israel. El término mashal, parábola, puede usarse en referencia al lenguaje de la profecía, que en ocasiones suele ser poético, tal y como se expresa en los inspirados discursos de Bilán. En los siguientes 2 capítulos, Lekaj Tov. Según Ibn Ezra, algunas de las profecías de Bilam, como en los versículos 9 y 10, fueron literalmente parábolas. De las montañas del este. En sentido literal, Bilam vivía en Aram, que está al noreste de Eretz Israel. Según Tanjumá, Bilam hizo alusión a los patriarcas, quienes fueron las montañas espirituales del mundo oriental, diciendo que Balac le había despojado de los sentimientos de gratitud que ambos deberían haber tenido hacia los ancestros de Israel. El reino moabita de Balac descendía de Lot, a quien Abraham salvó la vida, en tanto que Labán, el ancestro de Bilam, fue bendecido con hijos solo luego de la llegada de Jacob. Según Yalkut, la alusión de Bilam a los patriarcas quiso decir que Israel era invencible gracias a su abundante mérito. Lo que no maldijo Dios. Un tema recurrente de las profecías de Bilán es que, a pesar de su jactanciosa reputación, no tenía el poder de lanzar una maldición concreta o de pronunciar palabras a tal efecto. Behor Shor. Incluso cuando los hijos de Israel pecaban y merecían una maldición, Dios no permitía que ello ocurriera. En tal sentido, cuando Jacob obtuvo las bendiciones por medio del engaño, Yitzhak dijo: bendito será. Bereshit 27:33. Y cuando Jacob amonestó a Shimón y Leví, maldijo su enojo, mas no a ellos. Asimismo, cuando iban a entrar a Eretz Israel y recibir las bendiciones y maldiciones prescritas, la Torá se cuida de no pronunciar maldición directamente sobre ellos. Devarim 27:12, Rashi. Pétreo, literalmente rocas. Y desde colinas. Los patriarcas son comparados con rocas escarpadas y las matriarcas con colinas. Por ello Bilán decía que cuando divisaba los orígenes de Israel, veía que estaban tan firmemente establecidos como rocas y colinas, puesto que son leales a sus ancestros. Rashi. Y entre los pueblos no es contabilizado. Cuando se haga el ajuste de cuentas final para castigar a las naciones, Israel no estará incluido entre ellas. Rashi. Midrash Hagadol interpreta esto como referencia a la misión de Israel, en cuanto a permanecer separado y diferente de las demás naciones, a partir de esta bendición que Bilán pronunció contra su voluntad. Vemos lo que realmente había deseado lograr. Sanedrín 105a. Que Israel se asimilara entre las naciones y en definitiva se quedara sin religión y en total mediocridad. ¿Quién ha contado? La traducción sigue a Onkelos. ¿Quién puede contar el número de los niños pequeños de Israel, quienes por su menuda talla son asemejados al polvo? Gur Arie.
¿Y quién puede calcular el número de personas en cada uno de los destacamentos de los 4 campamentos israelitas, cada uno de los cuales incluye 3 tribus o un cuarto de la nación? El Midrash dice: ¿quién puede contar el número de mandamientos agrícolas que Israel cumple con el polvo de la tierra? ¿Y quién puede contar la simiente que trae al mundo nuevas generaciones de niños? Rashi. Que muera mi alma. Bilán rezó que su muerte fuese como la de los justos de Israel, y que cuando su vida terminara fuese admitido a la par con ellos al mundo venidero. La ira de Balac. No es de extrañarse que Balac se enfureciera con las proclamaciones de Bilán y expresara su indignación por lo que consideraba una indiferencia casi alevosa hacia su misión. Mas el mismo Balac era muy conocedor de las ciencias ocultas y vio que Israel sufriría un gran revés en la cima de cierta montaña, y confiaba en que ese fuera el lugar donde ahora llevaría a Bilán. Pero Balac solo tenía razón en parte, porque esa era la montaña donde Moshe moriría, no donde Bilán lograría su objetivo. Y por parte de Bilán, cuando Dios le dijo que debería seguir bendiciendo a Israel, quiso terminar en ese mismo momento con su misión, mas Dios le puso, por así decirlo, tanto un bozal como un anzuelo en su boca, dejándole claro a Bilán que no era libre de hacer lo que le plazca. Bilán retornó entonces a Balac, mas para entonces algunos de los funcionarios de Balac ya se habían marchado disgustados, seguros de que no se podría confiar en él para lanzar una maldición. Balac mismo le preguntó sarcásticamente: ¿qué había dicho Dios? Como para burlarse de Bilán, por carecer de poder propio. Rashi. La segunda bendición de Bilán. Yérguete, oh Balac. Bilán respondió al sarcasmo de Balac diciendo que si había recibido un mensaje de Dios y que le incumbía a Balac ponerse de pie por respeto a él. Rashi. Bilán introdujo la bendición declarando que la palabra de Dios es inviolable y que todo lo que prometa seguro ocurrirá. De hecho, declaró Bilán que sí se le había ordenado pronunciar otra bendición y que no desobedecería el mandato de Dios. No vio iniquidad. Bilán habló respecto de su propia persona, pues había tratado de hallar iniquidades que justificaran una maldición, mas no encontró ninguna. Onkelos, por otra parte, citando en sus palabras un bello midrash, Rashi comenta que incluso cuando Israel peca, Dios opta por no hacer escrutinio de sus pecados con una minuciosidad, tal como deje expuestas sus faltas en toda su gravedad. Al respecto, los sabios explicaron que Dios no está dispuesto a escudriñar los pecados de Israel, porque ellos son diligentes en su servicio, por lo cual es del todo justo que los trate con generosidad. Ibn Ezra explica el versículo de manera diferente, comentando que su segunda parte depende de la primera, siempre y cuando no haya iniquidad en Jacob. Dios mantiene su amistad con el pueblo, empero si Israel peca, Dios retira su generosidad. Según Ibn Ezra,
Esto le enseñó a Bilán que la mejor manera de dañar a Israel no era por medio de maldiciones, sino seduciéndolos para que pequen. El capítulo 25 narra cómo sucedió esto y los sabios enseñan al respecto que el pecado y la plaga allí descritos fueron consecuencia directa del malvado consejo de Bilán. Y la amistad del rey lo acompaña. Virtualmente todos los comentaristas siguen esta interpretación de Utruat como derivado de Reut, amistad, aunque el vocablo Utruat asimismo puede ser traducido como sonido de shofar. De hecho, Ibn Ezra y Seforno traducen esta frase como un toque de trompeta del rey, una referencia a los toques de trompeta con los cuales Moshe anunciaba que se debía levantar campamento y emprender la marcha. Esta traducción se refleja en el hecho de que este versículo puede ser incluido en la sección de Shofarot de la plegaria adicional, Musaf, de Rosh Hashanah, Tur Orahaim 591. No hay augurios en Jacob. Dios redimió a Israel de Egipto con un impresionante despliegue de poder, porque Israel sabe que depende de él y no busca medios mágicos para predecir el futuro o influir sobre éste. Rashi. Es posible imaginarse el efecto de este pronunciamiento en Bilán y Balac, porque esta profecía revelada que la misión de Bilán era una gran farsa, dado que tanto él como Balac, los hechiceros, trataban de maldecir a una nación que había sido bendecida precisamente porque repudiaba la hechicería. E incluso ahora, continuando con la idea anterior, Bilán dijo que en ese mismo momento, cuando otras naciones procuraban hallar presagios y augurios, los israelitas tenían el privilegio de contar con los profetas de Dios y el pectoral del Cohen Gadol para decirles lo que Dios quería que supiesen sobre sus actos. Rashi, Notas a Shemot 28:30. Cual cachorro de león se erguirá. Bilán predijo que Israel empezaría su conquista de la tierra y que, como un león que se desarrolla hasta alcanzar la plenitud de su fuerza, se haría cada vez más poderoso. Israel no cejaría en su emprendimiento sino hasta que hubiese conquistado y despojado a todos los reyes cananeos de sus posesiones, ónquelos. Según el Midrash, desde el momento en que se levantan los judíos por la mañana, buscan realizar mandamientos de la misma manera, en la que un león que crece aprende las destrezas necesarias para buscar su presa, incluso cuando se acuestan por la noche. Conquistan a sus enemigos porque recitan el Shema antes de dormir y confían el alma en manos de Dios. Si el peligro los acomete mientras duermen, Dios los protege y libra sus batallas. Rashi. La ira de Balac y su petición adicional. Balac arremetió contra Bilam por haber fracasado en su cometido, pues en respuesta al alegato de Bilam de que sí había tratado de maldecir, mas Dios lo forzó a bendecir, Balac le respondió que de ser así, era mejor que dejara de intentar maldecir para que no terminase bendiciendo contra su voluntad. Ante esto, Bilam respondió que él debía decir todo lo que Dios le ordenara, pero Balac
no perdió la esperanza, pensando que la razón por la cual Bilán no pudo maldecir se debía a que sólo había divisado a israelitas justos. Empero, si viese una parte menos distinguida del campamento israelita, sí emanaría una maldición de sus labios. Ora Haim. Rambán explica que para entonces Balac ya había entendido que Dios no claudicaría en su promesa de que Israel prevalecería contra todos los reinos cananeos. Mas esperaba Balac, quizás la victoria de Israel sobre Canaán no impedía que los moabitas triunfaran sobre Israel en el futuro, por lo menos para recuperar los territorios que habían pertenecido a Moab antes de que Sihón los conquistase. La cima de la cumbre. Como se mencionó anteriormente, Balac era un hechicero y vaticinó que Israel sufriría una tragedia que emanaría de las alturas conocidas como Peor. Esperaba que tal tragedia fuese resultado de la maldición de Bilam, y en parte tenía razón. Esa visión parcial se debe a que quienes practican la hechicería frecuentemente ven cosas de manera superficial, sin entenderlas. Rashi. La tercera bendición de Bilam. Ahora Bilán adoptó un enfoque del todo nuevo en su intento de atraer la profecía hacia sí. Anteriormente había intentado adivinar el momento en que Dios se enojaba y utilizarlo para maldecir a Israel, mas acabó por darse cuenta de que ello no sucedería, habiéndose dicho que no hay augurios en Jacob. Comprendió que sus hechizos no tendrían éxito, por lo que volteó hacia el desierto su rostro, para allanarse a la profecía que Dios quería impartirle, su bendición a Israel. Por primera vez en la vida de Bilam, Dios no se le apareció por accidente. En aras de Israel, Dios se le apareció ahora con toda su gloria, y él experimentó el excelso nivel de la auténtica profecía. Rambán. Mas según Rashi, basado en Ónkelos, Bilán seguía albergando motivos malévolos incluso en este momento, porque cuando vio hacia el desierto quiso aludir al grave pecado del becerro de oro que Israel cometió en el desierto de Sinaí. Asimismo, los sabios en Sanedrín 105b le imputan alevosía a Bilán en esta instancia, como en todas las anteriores. Seforno encuentra una alusión a este odio persistente en el hecho de que Bilán se volteó hacia el desierto, porque aunque sabía que sería obligado a pronunciar una bendición, quería que la misma fuese tan circunscrita y estéril como un desierto. Por eso los sabios dijeron sobre Bilam que es mejor ser amonestado por quien lo hace por amor, como el profeta Ahía, el Shilonita, Melahín Aleph 14, 10, 16, que ser bendecido por alguien que odia como Bilán. Ta'anit 20a. Morando según sus tribus. Vio el orden ejemplar del campamento israelita. Las tribus mantenían sus distintas identidades y las tiendas estaban puestas de manera tal
que sus entradas no estuviesen las unas frente a las otras, lo que impedía inmiscuirse en la vida privada de otras familias. Rashi. El hecho de que tanto tribus como clanes familiares se mantenían juntos demostraba que las personas se sentían responsables las unas hacia las otras, en tanto que a la vez protegían celosamente la dignidad personal y los derechos de las familias individuales. Caído y con los ojos descubiertos. Bilam podía experimentar la profecía solo cuando estaba en un trance semejante al sueño, fuera de sus facultades conscientes, lo cual era simbólico de su inferioridad respecto de Moshe, a quien Dios hablaba mientras éste permanecía de pie y del todo consciente. Rambán. Rashi, citando a Ónkelos, explica que sus visiones le llegaban de noche, cuando se recostaba en su lecho. No obstante, profetizaba con los ojos descubiertos, es decir, su psique era consciente de recibir la profecía. Ibn Ezra. Tus tiendas, tus residencias. Además del recato y la sensibilidad demostradas por la disposición de las tiendas y los campamentos, los sabios en Sanedrín 105b exponen que estos términos se referían al medio en el que florece la herencia espiritual de Israel. Tiendas alude a las casas de estudio y Mishkenoteja, vocablo relacionado con Shejinah, la presencia de Dios, alude a las sinagogas y los templos. Seforno. Rashi cita una interpretación del Midrash en el sentido de que ambos términos se refieren a los templos y los tabernáculos, pero que tiendas alude a estos cuando existían y residencias aluden a ellos una vez destruidos. El comentario sobre Mishkenoteja está basado en su similitud con Mashkon, garantía o caución, implicando que Dios ejecutó una garantía, por así decirlo, al destruir los templos en vez de desatar su enojo contra el pueblo. Rambán interpreta todo el pasaje como una bendición, empezando con la estadía de Israel en el desierto, cuando moraba en tiendas, extendiéndose a su futuro en Eretz Israel, cuando se estableció en residencias del todo edificadas. Se mantenía de campos y viñedos fecundos y bien irrigados, saliendo victorioso contra todos quienes quisieran hacerle mal. Los sabios interpretan los símiles de este versículo como una referencia a los reyes y los eruditos, quienes eran los dirigentes de Israel. Los arroyos aluden a reyes, quienes se extienden en el sentido de que sus reinos serán largos, en tanto que los jardines se refieren a los múltiples viñedos y olivares con los que Israel será bendecido. Sanedrín 105b. Ónkelos y Targum Yerushalmi interpretan jardines como grupos de eruditos en las casas de estudio. En Yavne, la sede del Sanedrín era llamada Kerem, viñedo. Beyavne, debido a que los discípulos se sentaban ante sus maestros en hileras como las vides en los viñedos. Eduyot 2:4.
como aloes que plantó Hashem. Los aloes son árboles fragantes que simbolizan la fama en auge de los reyes y eruditos de Israel. Su estatura será comparable a la de cedros bien irrigados. Sanedrín 105b. Fluirá agua de sus pozos del rey, puesto que el agua que fluye simboliza abundancia y un pozo puede denotar descendencia, aunque los traduce este versículo como el rey que será ungido de sus hijos será grande. El símil continúa asemejando el éxito de la simiente del rey a semillas plantadas en proximidad de aguas abundantes. Se erguirá más que Agag, su rey. Shaul, el primer rey de Israel, derrotó al rey Agag de Amalec, en tanto que los sucesores de Shaul, David y Shlomo, lograron triunfos incluso mayores. La grandeza de Israel será un don de Dios, quien redimió a Israel de Egipto, y el poder y la invencibilidad de Dios deben ser una advertencia a Balac y a todos quienes se atreven a querer dañar a su nación. Se agazapó, cual león. Ocuparán Eretz Israel con fuerza y vigor. Rashi. Y una vez allí serán inamovibles. Quienes te bendigan serán benditos y quienes te maldigan serán malditos. Bilán habló primero de bendición y solo después de maldición, en tanto que Yitzhak invirtió el orden hablando primero de maldición y luego de bendición. Bereshit 27-29. En ambos casos, esto era reflejo de la clase de personas que era cada quien. Los malvados como Bilán empiezan con gran fanfarria y encandilando a todos con sus fuegos de artificio, para luego sumergirse en la existencia maldecida que se merecen. Por otra parte, puede ser que los justos empiecen sus carreras con dificultades y adversidades, pero en última instancia serán bendecidos. Rashi Bereshit 27-29. Huye. En su ira Balac ordenó que Bilam partiese sin escolta y a la brevedad posible, como si fuese un forajido, sin atreverse a ir a ninguna de las otras ciudades de Moab o Madián. Quería humillar a Bilam para recalcar que aunque había sido convocado para recibir gran honor, ahora era despedido como todo un fracaso. A esto Bilam respondió que había actuado honrosamente, que desde el principio le había dicho a los emisarios de Balac que sólo podía hacer lo que le dijese Dios, y Balac lo había aceptado en tales términos. Orah Hayim. La última profecía de Bilam. Antes de irse a casa, Bilam emitió una serie final de profecías respecto de Israel, Moab y sus vecinos, y además, como corolario de sus frustradas malas intenciones, le enseñó a Balac la única manera que le brindaba esperanza de prevalecer contra Israel. Ven, porque estaba a punto de predecir los infortunios que le acaecerían a Moab. Bilam le dijo a Balac que fuera a un costado donde pudiera conversar en privado. Rambán. Te aconsejaré. Posteriormente, Bilam pronunció la serie de profecías que siguen, mas este versículo implica que primero le dio un valioso consejo que solo se da
a entender entre líneas. Los sabios en Sanedrín 106a enseñan que Bilán le dijo al rey: el Dios de este pueblo odia la inmoralidad. Y el Talmud continúa describiendo la estratagema de Bilán para seducir a los israelitas a cometer un pecado que traería sobre ellos la furia de la destrucción divina. El aciago episodio relatado en el capítulo 25 fue resultado del plan de Bilam, como Moshe afirmó explícitamente en el versículo 31:16, Rashi. En el sentido literal del versículo, le dijo a Balac que le informaría sobre el plan de Dios respecto a la historia futura de la humanidad. Rambán. Lo veré, mas no ahora. Bilán habló del futuro remoto del pueblo de Israel, del tiempo cuando llegaría la redención mesiánica final. En tal sentido, toda su serie de pronunciamientos abarcó 4 períodos de la vida de Israel en el desierto: su inminente conquista de la tierra, su período de grandeza después de la conquista de Eretz Israel y la derrota de sus enemigos circunvecinos. Y ahora le habló sobre la era mesiánica. Rambán. Abrió camino una estrella de Jacob. Aunque hablaba de los futuros reyes de Israel, Bilán lo hizo en tiempo pasado, porque es común que un profeta vea el objeto de su declamación tan claramente como si ya hubiera tenido lugar. La estrella es un rey, y el cetro es el poder monárquico para superar a toda oposición y atraer a todas las personas bajo su dominio. Rashi. Este rey judío derrotará tanto a los nobles de Moab como al mundo todo. Shet fue el hijo de Adán y Javá, que se convirtió en el ancestro de toda la humanidad, de manera tal que los hijos de Shet son todos los habitantes del planeta. La identidad de este rey está sujeta a debate. Según Rashi e Ibn Ezra, es David, el primer gran conquistador entre los reyes judíos, quien se alzó victorioso sobre Moab. Shmuel Bet 8:2. Mas como se hizo notar anteriormente, Rambán interpreta todo este pasaje como referencia a los tiempos mesiánicos. Según él, el Mashiach es llamado una estrella, o más bien una estrella fugaz o un meteoro, porque en cierta forma tendrá que surcar resplandeciente el firmamento, siendo visible a todo el mundo, para reunir a los judíos de su diáspora. Y en ese tiempo Moab no será perdonado, a pesar de que a los israelitas de la generación de Balac se les prohibió conquistar Moab. Sus enemigos, Seir y Edom, los dos nombres por los que se conoce a los descendientes de Esau, caerán ante su enemigo Israel y se convertirán en su posesión. El versículo 19 concluye este aspecto de la profecía diciendo que Israel dominará a Edom y destruirá su ciudad más destacada, Rashi. Esto describe el fin de los días debido a que el exilio actual se conoce como el exilio edomita, durante el cual se considera que Israel está bajo el dominio de Edom. Este terminará cuando se quebrante el poder de Edom. Rambán. Primera entre las naciones. Amalek fue la primera nación que atacó a Israel.
Rashi. Rambán lo interpreta en el sentido de que Amalek era señero en su destreza militar. Exégetas posteriores interpretan que Amalek, la descendencia esencial de Esau, es primero en el sentido de que es la encarnación del mal exacerbado, de la misma manera que Israel. Su implacable némesis tiene la tarea de representar la encarnación del bien. Resisei Laila. Y vio al ceneo, es decir, la familia de Yitro, Shoftim 4:21, quien vivía en proximidad con Amalek. Después de predecir el ignominioso fin del descarado Amalek, Bilán lo contrastó con la fortuna en alza de los descendientes de Yitro, pues los mismos son mencionados junto con la tribu de Yehudá. Divrei Hayamim 1:255. Y según los sabios, ese versículo indica sus extraordinarias cualidades como eruditos de la Torá. Rashi. Dura es tu morada. La simiente de Yitro se convirtió en parte integrante del pueblo de Israel, a pesar de que vivía en contigüidad con Amalek, y resultaba lógico suponer que buscaría la protección de sus poderosos anfitriones. Bilán alabó a los ceneos por unir su destino con el de Israel en el desierto riguroso y duro, y debido a esa lealtad merecieron el honor de poner su nido en el seno de Israel, donde se instaló firmemente, sólido como una roca. Seforno. Bilam alabó a Yitro por dejar que su hija Ziporá se casara con Moshe, lo que comparó con colocar su nido, Ziporá, en la roca firme a la que se asemeja la Torá de Moshe, Orá Hayim. Los sabios citan la tradición de que cuando el faraón decidió perseguir al pueblo de Israel, se asesoró con sus 3 consejeros, Iyov, Yitro y Bilam. Y ahora Bilam se maravilló de que Yitro, quien había estado en ese cónclave, se había convertido en un personaje tan destacado. Rashi Sanedrín 106a. Empero, prefirió obviar la diferencia entre su propia respuesta al faraón y la de Yitro, pues como el Talmud relata, Bilán le aconsejó destruir a Israel, y Job optó por callarse, e Yitro huyó de Egipto para no verse asociado con el decreto del faraón. Bilán concluyó su visión de los ceneos en tono positivo, a pesar de que serían exilados por Asiria junto con las 10 tribus de Israel. Melahim B 17:6. El desierto de los ceneos sería temporal, en tanto que Amalek y otras víctimas del poderío asirio serían borradas del mapa en tanto entidades independientes. Rashi Rambán. Una vez que hubo hablado de Asiria, Bilán exclamó que sería muy difícil que las personas sobreviviesen cuando Dios le permita a ese reino imponer su dominio sobre la región y perpetrar crueldades contra las naciones subyugadas. Rashi. Según Seforno, ello es una referencia a los intensos sufrimientos que acompañarán al albor de la era mesiánica. Grandes barcos de la costa de Kitim.
Los barcos de guerra del Imperio Romano Kitim traerán sus legiones para conquistar a Siria y las naciones del otro lado del Éufrates. Así pues, Roma es identificada como la cuarta bestia en la visión de Daniel. Daniel 7:11, quien predijo los exilios futuros de Israel hasta la redención final. Rashi. Aunque los habitantes de Kitín descienden de Yaván, Grecia, que fue la tercera de las bestias en la visión de Daniel, se convirtieron en una poderosa nación por derecho propio hasta que lograron su identidad independiente en tanto imperio romano. Además de la conquista romana de Asiria, este versículo alude al largo exilio actual de Israel, debido a que Eber, la otra ribera, puede ser traducido como Eber, el abuelo de Abraham, a partir de quien Abraham era llamado Ibrí, vocablo fuente del patronímico gentilicio hebreo. Este exilio empezó con los romanos y por ello será llamado exilio romano, hasta que le ponga fin el Mashiach. A pesar de que otras poderosas naciones como los ismaelitas, es decir, el Islam, ha eclipsado a Roma y ahora subyugan a Israel. Rambán Ed Jabel. La estratagema de Bilam. Después del fracaso total de Bilam para maldecir a Israel, tenía una última esperanza. Consciente de que la moralidad sexual es un fundamento de la santidad del pueblo de Israel y que Dios no tolera la inmoralidad. Las únicas veces que la Torá habla del enojo de Dios como furia, es cuando ésta es provocada por la inmoralidad. Moré Nebujín 1:36. Bilam le aconsejó a Balac incitar a los varones israelitas a la promiscuidad. Tan ansiosos estaban los moabitas y sus aliados madianitas de destruir a Israel que incluso la aristocracia mandó a sus hijas a ejecutar el plan. El Talmud recuenta la estratagema en detalle, la que fue extremadamente eficaz, como lo muestran los trágicos sucesos de este capítulo. Sanedrín 106a. Según Al-Shich, las mujeres de Moab solo sedujeron a la población corriente, puesto que en el versículo 1 están mencionadas en el acto de cohabitar con el pueblo, lo que suele referirse a las masas. Mas las mujeres de Madián trataron de seducir a los jefes israelitas, incluso a Moshe mismo. Una vez que fallaron en este intento, se concentraron en dirigentes menores y lograron que Sinri, un príncipe de la tribu de Shimón, cayera en su trampa. Ello puede inferirse del hecho de que la Torá no menciona a ninguna mujer madianita sino hasta el versículo 6, donde cohabitó con un dirigente. Que la culpa de Madián era enorme fue del todo obvio, puesto que posteriormente Dios ordenó a Israel marchar a combatir contra los madianitas para vengarse de ellos. Invitaron al pueblo. Las mujeres moabitas invitaron a los israelitas a comer y beber con ellas. Y cuando la lascivia de los hombres se despertaba y querían cohabitar, las mujeres sacaban sus ídolos de Baal Peor de sus ropas e insistían que los varones israelitas se inclinasen ante ellos. Rashi. Toma
a todos los jefes del pueblo. Reúne a los líderes para que se sienten a juzgar y dictar veredictos sobre los pecadores, quienes fueron colgados. Rashi. Rabbi Hirsch hace notar que esto fue un procedimiento extrajudicial ordenado por Dios para lidiar con la crisis, pues ordinariamente un pecador no puede ser juzgado a menos que haya sido advertido por dos testigos para que no peque y que ellos testifiquen que los desobedeció. Rashi sostiene que la orden de colgar a grandes cantidades de personas fue efectivamente implementada, mas según Rambam fue rescindida cuando la valentía de Pinhas sacó a la gente del estupor en el que habían caído por su inmoral desenfreno. En un escandaloso alarde de insolencia, un israelita trajo a su amante directamente ante Moshe y los ancianos a la entrada de la tienda de reunión, y pecó a ojos de todos. Moshe y los ancianos lloraron porque sabían que cuando las personas se dejan llevar por un espíritu de rebelión, cualquier intento de hacerlas recapacitar solo las incitará más, por lo que no podían sino llorar impotentes. Miftav me Eliyahu. Y ellos lloraban. No sabían qué hacer. Moshe olvidó que la ley respecto a quien viola públicamente. La prohibición de la Torá contra cohabitar con una gentil es que los celosos pueden matarlo. Mas la providencia hizo que Moshe olvidara esa ley para que Pinhas pudiera actuar y fuese digno de la bendición que Dios le otorgó en el versículo 12. Pinhas le recordó a Moshe esta ley y Moshe comentó que, dado que Pinhas había reivindicado, él debería ser quien la implantase. Rashi. Otra forma de entenderlo es que Moshe y los ancianos se habían reunido en la tienda para rezar con lágrimas para que Dios fuese compasivo y no enviara la plaga que sin duda se desataría. Ibn Ezra. La disciplina y el recato. Zeniut. Bilán observó el orden, la disciplina y el recato que había en el campamento de Israel, reflejado en el simple hecho de que ninguna puerta daba a la de los vecinos. Aprendemos de esta alabanza que el recato es una de las bases del judaísmo. Hace aproximadamente 120 años vivía en Austria el Admur de Kopschnitz. Una vez recibió a un yehudí habitante de la ciudad, quien entró desesperado a hablar con el Rab, para que lo ayudara a resolver un problema. El hombre se desahogó con el Rab. Tengo una hija muy zenua, recatada y temerosa de Hashem, pero tristemente en estos últimos tiempos recibió una mala influencia de una amiga que comenzó a frecuentar. Resulta que Akadosh Baruj Hu agració a mi hija con una dulce voz y sabe cantar extraordinariamente. Aquella amiga le aconsejó ser cantante de ópera y le ofrecieron muchos beneficios, además de un gran sueldo. Contó el padre, denotando una gran preocupación en su rostro. El Admur, después de escuchar a este hombre, citó a la joven y vio que realmente era muy recatada y temerosa de Hashem. Cuando estuvo delante del Rab, le dijo: «Hija mía, ¿cómo puedes hacer algo así? Tú que te valoras de ser
tan recatada? Este no es el camino de una Bat Israel. Ella planteó ante el Rab todos los beneficios que obtendría al ser una cantante reconocida mundialmente, siendo este el gran sueño de su vida. Entonces el Admur, tratando de convencerla, habló con dulzura. Yo te voy a ofrecer el sueño de toda madre judía, pero para que se cumpla tendrás que ceder el tuyo. Te aseguro que si renuncias a tu decisión, tendrás un hijo que va a ser el Gadol de la próxima generación y va a iluminar los ojos de todo Am Israel. Con lágrimas en los ojos, ella escuchó el consejo del Rab y cumplió sus palabras. Y ese hijo tan anhelado por toda madre es el Gaón, el Rab Shmuel Halevi Bosner, una gran luminaria de nuestros días. El Zeniut, el recato, es la única belleza en verdad. El resto es vano, fantasía y falso. Cuando el interior es bello, cuando en él se destaca el Zeniut, sale a relucir también lo que se tiene en el exterior. Eshteja, que gefen poría, bellarquete, beiteja. Tu mujer será como una parra fructífera en los rincones de tu casa. Es decir, cuando la mujer está en su casa y se comporta con zeniut, tiene el sehut, el mérito de tener hijos estudiosos de la Torá, que llenan de alegría y felicidad su hogar. El hecho de que la mujer permanezca en su casa demuestra el amor que tiene por la misma. En ese lugar es donde ella debe desbordar su cariño y calidez y crear allí un ambiente agradable. Esto no significa que la mujer tenga que apartarse de la sociedad. Claro que puede salir a cumplir con sus obligaciones afuera de casa. Los jajamín aconsejan que no busque la felicidad afuera, porque seguro no la encontrará. Toda esa felicidad que vende el instinto del mal es engañosa y efímera. Es solamente una felicidad pasajera que en cuanto pasa su efecto, produce un vacío interior que obliga a buscar más de esa falsa felicidad. En el momento en que el mal instinto ve a la persona ocupándose demasiado en arreglar su cabello o poniéndose ropas demasiado extravagantes, exclama: «Esta persona ya es mía». Así como los Kohanim vestían prendas especiales por dignidad y belleza, las mujeres del pueblo judío usan prendas para realzar su apariencia como corresponde a un siervo de Hashem, el Rey de Reyes. Una Bat Israel reconoce su valor y por él se destaca. Por tal motivo viste con recato y discreción. El valor de la mujer judía es muy grande. Que el Zeniut sea nuestra honra por siempre. Se cuenta sobre una mujer que vivió en la época del Bet Hamikdash, llamada Kinhit, quien tuvo un mérito muy grande. Sus 7 hijos fueron Kohanim Gedolim. Es sabido que el Cohen Gadol debía llegar a una categoría muy alta de santidad para entrar al lugar más sagrado del Bet Hamikdash, el Kodesh HaKodashim. Al entrar le ataban una soga al pie para jalarlo en caso de que muriese a causa de un pensamiento ajeno al servicio divino. Kinhit no tuvo solamente un hijo
que llegó a la categoría alta de ser Cohen Gadol, sino que sus 7 hijos lo lograron. Cuando le preguntaron cuál fue su mérito para llegar a esto, respondió: «Nunca vieron las paredes de mi casa el cabello de mi cabeza». Se cuidaba al máximo en su ceniut, también donde parecía imposible. No solo cubría su cabeza, no solo sus hijos no conocieron su cabello, sino que tampoco las paredes de su casa lo vieron. No solamente en esa época hubo mujeres tan piadosas, también en nuestros tiempos las hay y las habrá en todas las generaciones. Se trata de la madre del Hazón Ish, quien tuvo el sehut de tener a todos sus yernos Talmidei Jajamín, destacados y reconocidos en todo el mundo por su grandeza y sabiduría, entre ellos el Stapler y el padre de Rab Haim Greineman, y el padre del Rab Nissim Karelitz, entre otros. Su hijo más célebre, el Hazón Ish, fue casi un ángel en persona. A él se acercaban por consultas de todo tipo, y su palabra y decisión eran la única verdad. Cuando le preguntaron cuál fue el mérito que la llevó a tener tanto éxito, respondió: «Utilicé el mismo método que usó King Hit. Las paredes de mi casa no conocieron mi cabello». Lo que Hashem espera de ti es que hagas cosas justas, que ames la bondad y que actúes con discreción y recato ante él. Mijá 5:8. Ahora leeremos los salmos que están relacionados con la parashá Balak. Salmos 3, 7, 9 y 4, 1 al 3. No temo ni a decenas de millares de personas que me rodeen. Levántate, oh Eterno, sálvame, Dios mío, porque has herido a todos mis enemigos en la mejilla. Rompiste los dientes de los inicuos. La salvación es del Eterno. Sea tu bendición sobre tu pueblo. Para el director del coro, con instrumentos de cuerdas, Salmo de David. Cuando te aclame, respóndeme. Dios de mi justicia, en la penuria me socorriste. Apiádate de mí y atiende mi plegaria. Oh hijos de hombre, ¿hasta cuándo menospreciaréis mi gloria? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la falsedad? Ahora veremos la Guemará, Tratado de Berajot 39b. Hemos estudiado quién se le presenta para comer un pan completo y otro fraccionado. Dijo Rav Huná: puede recitar la bendición sobre el pan fraccionado y luego come del completo. Rabí Yohanan dice: es preferible recitar la bendición sobre el pan completo. Sin embargo, quien se le presenta para comer un pan de trigo fraccionado y un pan de cebada completo, sin duda debe optar por bendecir sobre el pan de trigo fraccionado y luego consume el pan de cebada. Dijo Rav Nachman bar Yitzhak: quien es temeroso del Eterno procura cumplir con las dos opciones, como solía hacer Mar Beré de Rabená. Colocaba el pan fraccionado dentro del entero y bendecía sobre ellos. Aquel erudito que se encontraba estudiando delante de Rav Nachman bar Yitzhak y dijo:
es apropiado colocar el pan fraccionado dentro del pan completo y bendice sobre ellos. Le dijo Rav Nachman, ¿cuál es tu nombre? Le respondió, Salman. Le dijo Rav Nachman, paz hay contigo y con tu estudio, ya que formaste la paz entre los alumnos. Dijo Rav Papá, todos concuerdan en que Pesaj se debe colocar el pan fraccionado dentro del entero. Como versa el pan de la pobreza, de Barín 16:3. Dijo Rabí Abba, en Shabbat se debe tomar 2 panes y bendecir sobre ellos. Como versa, recogieron pan doble, Shemot 16:22. Dijo Rab Ashe, he observado a Rab Juná, tomaba 2 panes y cortaba solamente uno. Rabí Zerá cortaba un trozo grande de pan. Le preguntó Rabená a Rab Ashe, ¿acaso no es visto esto como un glotón? Le respondió, siendo que en los días laborales no obra así, y solamente lo hacía en Shabbat, no es visto como un glotón. Rabí Amé y Rabí Azé, cuando se les presentaba un pan utilizado para realizar el erú, preferían bendecir sobre él. Decían, siendo que se cumplió una misbá con él, haremos también otra. Ahora leeremos la parte del Zohar que corresponde a Parashá Balak. Balak 195b. Dijo Rabí Elazar, alzaré mis manos en el rezo delante del Creador. Como hemos estudiado, no debe la persona alzar sus manos hacia el cielo, a menos que lo haga en el rezo, la plegaria y las bendiciones. Como versa, alcé mi mano al Eterno, Dios Altísimo, dueño de los cielos y la tierra. Bereshit 14:22. Y el Targum traduce la frase como levanté las manos en el rezo. Los dedos de la mano representan cosas superiores, y ahora alzaré mi mano en señal de plegaria. Todo aquel que ordena su rezo delante del Creador, sin duda será escuchado. Deberá presentarse como un afligido, devoto, esclavo y ferviente servidor que honra el nombre divino. De un principio debe encarnar a un esclavo, debe recitar cánticos y alabanzas al Creador. Son estos los cánticos que entonamos antes de la Amidá. Después de rezar, se considerará a sí mismo como un esclavo que ordena el rezo delante de su patrón. Y luego, cuando finaliza todo el rezo, se despide del Creador como un esclavo que se despide de su dueño. 3 veces se consideró el rey David a sí mismo como un sirviente en el rezo, como versa, salva a tu siervo que confía en ti. Y está escrito, alegra el alma de tu siervo. Teilín 86:2-3. Y está escrito, concede tu fortaleza a tu siervo. He aquí 3 veces que David se consideró a sí mismo como un siervo. Una vez antes del rezo, otra tras él, y otra vez al finalizar todo el rezo. Después deberá orientar su corazón en comportarse como aquellos que entregaron su alma en honor al nombre divino, o sea, cuando se pronuncia la plegaria de Shema. Y todo aquel que presta atención en las palabras del Shema
es considerado como si entregó su alma en honor al Creador. También debe considerarse a sí mismo como un afligido, porque cuando golpea las puertas del cielo y recita la plegaria Emet Biyatzid, y cuando junta la plegaria de la Geulá a la Shemoná Esrei, debe presentarse como un pobre con el corazón quebrantado y su espíritu modesto. Luego debe presentarse como un devoto en la plegaria. Escucha nuestras peticiones. Debe exponer sus pecados realizados y de esta manera se apega a la diestra y retorna a las fuentes. Todo esto mencionado se incluye en la cualidad de sirviente, ya que se comporta como un pobre, un devoto, y entrega su alma en honor del nombre divino. 3 veces en el rezo la persona se debe de comportar como un sirviente, 3 que son una. Esto es lo que está escrito: como los ojos del siervo miran la mano de su amo. Salmos 123:2. Y entre una y otra vez que la persona se comporta como un sirviente, debe comportarse como se mencionó en las otras cualidades, es decir, entre la primera vez que se comporta como un sirviente antes del rezo y la segunda vez luego del rezo. Debe prestar atención en entregar su alma en honor al Creador y considerarse a sí mismo un devoto en el rezo. Escucha nuestras plegarias. Y la tercera vez que debe considerarse como un sirviente es cuando finaliza todo el rezo. Hemos estudiado: quien se comporta acorde a estas 4 cualidades en el rezo y presta atención a ello es aceptado por el Creador y extiende su diestra sobre él cuando finaliza el rezo, y lo denomina mi sirviente, como versa: y me dijo, eres mi siervo, Israel, en quien seré glorificado. Yeshayá 49:3. Y sin duda la plegaria de esta persona no será en vano. Fue cuando finalizó sus palabras y Rabí Abba lo besó. Ahora veremos la halajá. Rambam Leyes sobre el rezo, capítulo 10. Está prohibido que quien reza en público adelante su oración a la del resto. Quien al ingresar a la sinagoga observa que el público se encuentra rezando en voz baja, si le es posible comenzar su rezo y finalizar antes que el jazán comience a recitarlo en voz alta, puede comenzar. En caso contrario, debe aguardar a que el jazán comience a recitar el rezo en voz alta y recitará junto a él, palabra por palabra en voz baja, hasta llegar a la bendición de Kedushá, y lo recita junto al público, y luego continúa su rezo por su cuenta. Quien comienza su rezo antes que el jazán, lo recitará en voz alta, y en cuanto el jazán llega a la Kedushá, el que se encuentra en medio de su rezo no debe interrumpir para recitar junto al público la plegaria de Kedushá. De igual manera, no se debe responder al Kadish si se encuentra en medio del rezo, y tampoco responde a las demás bendiciones. En todo lugar donde hayan 10 personas del pueblo de Israel, se debe designar un lugar específico para rezar. Este lugar se denomina sinagoga. Se obligan unos a otros a construir una sinagoga,
a comprar un Sefer Torah y los libros de los profetas y agiógrafos. Ahora veremos la parte moral. Sefer HaHasidim, capítulos 119-122. Hay quien roba sin ser reconocido como tal. Nos referimos a quien convive con otras personas y codicia sus bienes. La vergüenza y la fe se encuentran unidas una a la otra, y en cuanto carece de una de ellas, tampoco se encontrará la otra. Dijeron nuestros sabios, quien trabaja a las vísperas de Shabbat o Yom Tov, o cuando finaliza el Shabbat o Yom Tov, en Purim y Hanukkah, o en cualquier otro momento donde se teme que sea pecado hacerlo, como por ejemplo en los días de ayuno, no verán éxito en lo que emprendan. Cierta vez, una mujer se dedicó a hilar en la víspera de Shabbat, en lugar de ocuparse de los preparativos del Shabbat como debía, y falleció. A raíz de esto, uno vio en sueños que le quemaban los ojos y las manos con la cáscara de lino. Preguntó por qué le sometían a tal castigo, y le respondieron, porque se dedicaba a las vísperas de Shabbat a hilar lino en lugar de realizar los preparativos de Shabbat. Ahora veremos la Haftará, Miqueas 5, 6, 14 y 6, 1, 8. Y sucederá que el remanente de Jacob en medio de muchas naciones será como el rocío de parte del Eterno, como el aguacero sobre las hierbas, por cuya venida no espera en un hombre ni se anticipa en los seres humanos. El remanente de Jacob entre los pueblos, en medio de muchas naciones, será como el león entre los animales del bosque, como un cachorro entre los rebaños de ovino, el cual, si pasa, pisotea y desgarra. No hay quien salve de él. Alzarás tu mano sobre tus opresores y todos tus enemigos serán exterminados. Y sucederá que ese día, declaró el Eterno, decimaré tus caballos de tu interior, y haré que se pierdan tus carruajes. Aniquilaré las ciudades de tu tierra y demoleré todas tus fortalezas. Exterminaré las hechicerías de tu mano, y ya no tendrás médiums. Destruiré tus imágenes de fundición y tus estelas de tu interior, y ya no te postrarás ante la obra de tus manos. Arrancaré tus árboles de culto de tu interior, y destruiré tus ciudades. Entonces actuaré con furia e ira para ejecutar venganza sobre los pueblos que no escucharon. Escuchen, por favor, lo que el Eterno dice. Levántate, riñe con las montañas, y que las colinas escuchen tu voz. Escuchen, montañas, la disputa del Eterno. Ustedes, poderosos, los fundamentos de la tierra. Pues el Eterno tiene una disputa con su pueblo, y discutirá con Israel. Pueblo mío, ¿qué he hecho yo? ¿En qué te he fatigado? Respóndeme. Cuando te hice subir de la tierra de Mitzraim y de casa de esclavos, te redimí y envié delante de ti a Moshe, a Aarón y Miriam. Pueblo mío, recuerda por favor lo que Balac, rey de Moab, aconsejó, y lo que le respondió Bilán, hijo de Beor,
desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcad los actos justos del Eterno. ¿Con qué he de presentarme ante el Eterno y con qué he de someterme ante el Dios de las alturas? ¿He de presentarme ante Él con ofrendas de ascensión, con becerros de un año? ¿Acaso el Eterno se complacerá en miles de carneros, en decenas de miles de ríos de aceite? ¿He de entregar a mi primogénito para expiar por mi delito, al fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que el Eterno pide de ti, solamente hacer justicia y amar la bondad, y marchar modestamente con tu Dios. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashat. Hashem bendiga sus vidas con miriadas de milagros y que se apiade de aquellas personas que están sufriendo en su lecho. Refúa Shelema para los enfermos y bendiciones espirituales y materiales a cada uno de ustedes. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.